Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos de Entre Libros, Mate y Café? Me da muchísimo gusto que estén con nosotros nuevamente. Gracias por su compañía, gracias porque nos escuchan y nos siguen cada semana. Hoy vamos a dar continuación a este tema con nuestro invitado Carlos Gómez, ufólogo, y desde luego que estará aquí Javier con nosotros hablándonos y comentándonos acerca de un fenómeno que es el de humanoides. Así es que comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola Javier, hola Carlos, ¿cómo están? Qué bueno que estamos aquí de nuevo con esta charla que dejamos inconclusa y que seguramente muchas personas están con las ganas de saber un poco más acerca de este tema. Javier, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? Bien, bien, gracias. Y pues esperando el momento para continuar conversando acerca de todo esto que, pues finalmente la humanidad nunca se ha cansado de buscar, ¿no? Parece ser que hay algunas señales en los egipcios, babilonios, y es decir, no es un tema nuevo. Me parece que es una de las cosas trascendentes que ha inquietado siempre a la humanidad, ¿no? Y sobre todo que hoy por hoy la tecnología nos ayuda a que podamos tener cierta comprobación o correspondencia de lo que está ocurriendo. Vuelvo a repetir, no estamos solos. Yo sigo pensando que, digo, nunca me ha tocado de forma personal, pero en el programa anterior dije cuando una o dos veces es casualidad, pero cuando ya hay mucha gente y además hay muchas evidencias que se han estado encontrando, pues algo hay. Así es. Carlos, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y pues yo quisiera que fuéramos de lleno al tema porque esto es muy interesante. Nos platicaste primero de dos Y casos, dos casos muy documentados y específicos en tu natal Argentina, pero creo así que es, tenemos por ahí otros pendientes. así es, así es. Tenemos dos casos más para comentar esta tarde conjunto con ustedes y sus queridos telescuchas. Ante todo quería, no sé si lo mencioné en la primera parte, quería mencionar a la fundación a la cual pertenezco, que es la FAO, Fundación Argentina de Omniología, que preside el señor Luis Burgos. También pertenezco al grupo ICOU, investigadores de campo OVNIs Unidos, que nuclean a investigadores del fenómeno OVNI asociado al fenómeno aterrizaje a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Otra cosa también que quiero comentar es que para hablar de estos casos que estamos tocando con ustedes, he hablado con un especialista del fenómeno humanoide aquí en la República Argentina, que pertenece a la fundación a la cual yo pertenezco también, que se llama el señor Nelson Polanco, que es de la ciudad de La Plata. Él se dedica pura y exclusivamente a la recopilación de información y datos y estadísticas sobre el fenómeno humanoide, asociado o no asociado al aparato en sí, ¿no? Al fenómeno OVNI. Entonces quería destacar eso también, que estos casos son desarrollados e investigados también por él mismo, ¿no? Que es un referente, con más de 300 casos del avistamiento de humanoides aquí en la República Argentina. Es muy interesante y bueno, a mí me gustaría que pasáramos de lleno a hablar ¿Cómo no? a estos casos, cuándo se dieron, cómo se dieron y cuál ¿Cómo fue no? el impacto. ¿Cómo no? El tercer caso de esta tarde para comentar con ustedes ocurre el 29 de octubre del año 1973, aquí en el Leandro y Alem, provincia de Buenos Aires, un pueblito también. Estos fenómenos ocurren siempre en lugares así espaciados, de poca población, en donde un peón rural, que aquí le decimos peón rural a un obrero que trabaja cuidando campos, animales, estancias, ¿no? De,
de grandes dimensiones aquí en nuestros campos en la República Argentina. Bueno, y una media tarde, después de mediodía, este peón rural estaba con su hijo de 13 años en la casita que él tenía allí disponible para cuidar este campo. El hijo de 13 años más pequeño logra avistar unos seres que estaban en cercanías. Durante esos días había habido mucha lluvia en la zona, había mucho barro, había espejos de agua en toda la zona, estaba prácticamente intransitable para andar a pie. Y la referencia que le hace el hijo al padre es decirle: papá, hay 3 personas que se están bañando. Y el padre le dice: ¿cómo? ¿Cómo que se están bañando? Sí, sí, mirá, papá, asomate a la ventana y fíjate que se están bañando. Entonces, bueno, el testigo presencial de este hecho se llama Carlos Valvidares, de 43 años, se acerca a la ventana y efectivamente logra divisar 3 siluetas que estaban como por sobre el espejo de agua, ¿no? De allí en cercanías al campo este que se encontraba cuidando. Bueno, decide salir, la única forma de acercarse era a caballo, porque había mucho barro, espejos de agua, como les decía. Monta un caballo junto a su hijo y se van acercando al lugar, a la zona, ¿no? Y a medida que se iban acercando, vieron que eran 2 seres de similares características a las nuestras, que sería la tipología número 2, muy parecidos a nosotros estéticamente. Eran 2 hombres y la particularidad aquí, en este caso, y una mujer. 2 hombres fundados en trajes como si fueran de neopren, un material muy adhesivo al cuerpo, de un color brillante y dorado prácticamente, los hombres. Y la mujer tenía un traje completamente negro, de similares características, pero negro. Y a medida que se iba acercando este paisano, les grita, porque estaban dentro del campo que él cuidaba: señores, ¿qué están haciendo ahí? Los seres, volvemos otra vez a esa particularidad, ¿no? De ignorar al testigo, lo ignoraron, estaban realizando una tarea. Y acá lo más llamativo del caso, que era como que daban pequeños saltos, tenían las 2 piernas, las imágenes lo van a mostrar, las 2 piernas juntas, los brazos así medio pegados al cuerpo, y era como que daban saltos y levitaban por sobre el espejo de agua y el barro de la zona. Iban como levitando. La mujer tenía como una especie de, de botas con alas y flotaba sobre esta especie de calzado que tenía, ¿no? No tocaban en ningún momento el agua. Entonces, a medida que se iba acercando este vaquiano con el hijo, le transmite al hijo que no estaban viendo, que esto era algo anormal lo que estaban viendo, que no, ya les había entrado un poco el miedo. Entonces se dedicaron a observar. Por momentos se trasladaban a grandes distancias en pocos segundos, prácticamente como si desaparecieran y aparecieran en otro lugar, pero al instante. Y realizaron movimientos trazados del terreno allí en la zona, cuando pudieron avistar cerca de donde estaban estos seres también un aparato detrás de una tranquera posado, muy brillante, que no dejaba ver bien la conformación del aparato en sí. Y estos seres estuvieron ahí durante varios minutos hasta que se acercaron a un corral de animales. Aquí una llamativa también casuística que hay con los animales, y este fenómeno que se alborotan, había una chancha de grandes dimensiones que empezó como a asustarse y se escapó del corral. Estuvo varios días perdida. Y en ese momento este vaquiano empezó como a perder el conocimiento, empezó como a olvidarse, como a entrar como un estado de sueño, como a perder la realidad, ¿no?, de ese momento, hasta que toma conocimiento de que ya no se encontraban más. No estaban ni los seres, ni el aparato en sí. Y bueno, vuelve a la estancia. Había decidido no contárselo a nadie junto con el hijo para que no lo tomen por loco, porque esto es algo que pasa mucho también. Hay muchos testigos del fenómeno ovni asociado al fenómeno humanoide que no salen a la luz porque no lo comentan, muchos casos, muchísimos casos a lo largo de todo el mundo. Al día siguiente se había enterado el dueño del lugar de lo que había ocurrido allí.
Entonces le pregunta a este peón, ¿qué pasó? Contame qué pasó. Bueno, este peón le tuvo que contar y decidieron, tomaron otro caballo más, en 2 caballos, y se acercaron a la zona. Evidentemente, donde estaba posado este aparato, pudieron divisar un aparato de características particulares, como si fuera cuadrado, de 4 metros por lado, y en cada esquina había como un asentamiento, como si fuera una pata que se asentó de forma triangular, y el típico efecto del fenómeno aterrizaje, ¿no? Una especie de coloración oscura en la zona, como si quemaran o producieran algún evento físico de radiación o de transformación en el terreno, que queda la zona oscura y delineada allí. Y bueno, también se presentaron grandes investigadores, se tomó, acudió la fuerza pública, se firmó, se selló con sello oficial, quedó asentado, y fue un caso importantísimo, ocurrido acá en un campo a pocos kilómetros aquí en la provincia de Buenos Aires. Ese sería el tercer de los casos asociado al fenómeno humanoide, y con la particularidad de avistar un ser femenino, ¿no? También cosa que es muy llamativa porque siempre se observan características masculinas en el fenómeno humanoide también. Sí, esto es muy, muy interesante y bueno, también aquí en todo lo que tú nos describes me llama la atención cómo estaríamos hablando de que se están las leyes que hemos conocido hasta ahorita de la física y todo eso, pareciera que pues que ellos han encontrado la manera de que esto no sea así. Javier, no sé si tienes algún comentario. Sí, mira qué curioso que lo que comenta, que había en este caso una mujer o una hembra. Normalmente se cree que son solamente seres de otro planeta, pero en realidad hasta todo lo que se conoce eran asexuados, ¿no? No se sabía si había hembras o machos, pero aquí me llama la atención que estas personas pueden diferenciar perfectamente bien. Quiere decir que tanto en la Tierra como en otros lugares la vida nos puede indicar que se forma de la misma manera, ¿no? Seres con un sexo definido, siempre juntos, ¿no? Entonces me parece que para mí es una innovación en esta información, ¿no? Siempre pensé que pues eran así, un ser extraterrestre, verde, etcétera, etcétera, como no lo ha presentado Hollywood, pero esto sí me llama la atención, esto yo no lo sabía y me parece que esta es una cosa más trascendente aún. Bueno, y aquí me surge la duda, ¿será que realmente hay como, digámoslo así, géneros o que eso sea alguna característica que ellos hayan tomado para poder ser más cercanos, para poderse identificar o que los identifiquemos sin tener ese miedo o cuando uno ve a alguien más parecido, a lo mejor eso te genera pues menos temor? Ahí Es yo muy, tengo esa duda, ¿no? ¿Cómo podríamos saberlo? Si realmente son diferentes y que están divididos de manera genérica o toman esa forma. es muy inteligente e interesante la pregunta que haces, Laura, porque nosotros manejamos también la variable, en forma de teoría de trabajo, de la posibilidad de la teoría de la distorsión, que estos seres, al ser tan evolucionados, quizás tengan otra forma que a nosotros, o aspecto que no nos guste, nos cause un horror terrible, y ellos, a través de la psiquis, infundan una imagen muy familiar, como vos lo decís, asimilada a seres parecidos a nosotros, para que no produzca un daño a nivel psicológico del testigo en ese momento, que puede causarle un daño muy grande. Eh, entonces es muy real y es una posibilidad que manejamos también, la posibilidad de esa distorsión para ver imágenes más aceptadas por nosotros. De igual manera se ven comportamientos, como te decía, extraños, de levitaciones, de vestimenta en sí, particularidades ajenas a las costumbres, a las nuestras, pero muy asociadas a nuestra imagen propia, ¿no? Física. Así que es muy interesante tu pregunta también, Laura, y la manejamos también. Claro, y bueno, hay todavía un caso más del que nos vas a hablar. Así es, Oye, así es. Este es el último. Sí, perdón. perdón, digo, entonces estaríamos hablando de que es posible que en base a lo que estás diciendo hay un mimetismo, ¿no?
y me parecería muy razonable, porque siempre, Así es. y yo, cualquier organismo del universo, tememos a lo desconocido, ¿no? Siempre lo que es conocido, por diferente que sea, pues es medio familiar, ¿no? Y yo creo que sería parte de la inteligencia, saber que si ellos han observado a la raza humana, pues tienen ciertas características y si los ven en la convivencia, pues tendrán que adaptar sus cuerpos, sus formas a algo que no genere temor, ¿no? Aquí lo único que me daría la pauta para que esto ocurriera, pues es eso, ¿no? Ya tener una diferenciación hembra y macho, ¿no? Que ya sería un caso muy nuevo para mí, y yo creo que muy nuevo para todos los que de alguna manera hemos seguido la cuestión de los fenómenos extraterrestres, ¿no? Yo me confieso, y como biólogo debo de así asimilarlo, que no es solamente la Tierra donde la posibilidad de vida exista, ¿no? Digo, a lo mejor siempre pensamos que la vida en otro lugar tendría que ser como la que conocemos, pero en las diferentes circunstancias del universo, la vida se va a configurar en razón de la existencia de ese planeta. Así es, Javier, es muy cierto lo que decís, y vos como biólogo sabés muy bien, ya lo habíamos hablado en el primer episodio de encuentro que tuvimos, que tenemos en nuestro planeta obviamente la partícula del agua, que es el H2O, que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para conformar la partícula del agua, del H2O. Entonces, esa variable también hoy en día es tomada y aceptada en planetas como Marte, en donde podemos asociar esa posibilidad, y desde allí, desde hay agua, también podemos asociar la posibilidad de vida. Así que es muy factible esa posibilidad en todo el universo, ¿no? No podemos descartarlo. Así es. Y bueno, háblanos del otro caso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este y último caso que vamos a tocar con ustedes ocurrió a ver, vamos a hacer memoria, en un dique acá en la provincia de San Luis, el dique La Florida, y este fue en el año 1978. Le ocurre a pescadores, ¿no? Que salían de madrugada a realizar una pesca deportiva. En una lancha se apersonaron al lugar a eso de las 0 horas de la noche de aquel año de 4 de febrero de 1978, en donde llegaron al dique y tomaron una embarcación que se llama La Niña, que es una embarcación que se usa para pescadores, una embarcación grande con capacidades para la pesca deportiva, y eran 6 personas, 6 testigos, ¿no? 4 de ellos hermanos y 2 amigos. Se encontraban allí siendo aproximadamente las 2 de la madrugada, una noche hermosa donde se veía la luna. Uno de estos pescadores logra avistar un destello cerca de la luna, porque estaba en luna llena, espectacular, iluminando todo el lago, ¿no? Y en ese momento tomaron esa particularidad de que vieron como una especie de estrella fugaz muy extraña, pero quedó allí, ¿no? El avistamiento. 2 horas después logran distinguir una luminosidad muy grande cerca de una especie de pradera. La imagen lo refleja muy bien, la imagen ilustrativa que les pasé. En una especie de pradera logran ver un aparato ya con forma a ovoide, a platillo achatado en sus puntas, descender en una de esas laderas cercanas donde se encontraban los pescadores, y ven descender una especie de escalerilla por debajo de este aparato, ¿no? Que quedó posado con unas especies de patas sustentadoras. Entonces ven descender un ser de la tipología número 2, nuevamente muy similar a nosotros, de aspecto nórdico, también un traje enfundado de cuerpo, pero en este caso, este ser tenía como una especie de acrílico en la cabeza. Tenía como si fuera una especie de escafandra que cubría su cabeza, ¿no? Toda su cabeza en sí. Este ser se baja, los pescadores no asocian y no se acuerdan bien si levitaba o caminaba de una forma muy particular, porque parecía que flotaba y se iba acercando hasta donde estaban ellos, a orillas del río. Era un ser de perfecta constitución morfológica, como hablábamos recién con Javier, era agradable a la vista.
y pudieron ver como si tomara un gesto como de dar con las manos, puso las palmas hacia arriba, si no me equivoco, y les hizo una seña. Y se quedaron atónitos, no emitió ningún sonido, ninguna charla en particular, pero les hizo una sonrisa hermosa, una seña, giró, se dirigió nuevamente al aparato, y este aparato toma altura, sintieron un chasquido, un particular zumbido que se escucha siempre en el fenómeno ovni asociado, y el aparato tomó como si en el cielo, como si se metiera a través como cuando ponemos una carta de un buzón, bueno, como si en nuestra realidad tomara ese aspecto, como si atravesara una pared o un buzón, tomó esa figura y desapareció en el firmamento. Caso también donde se acercaron muchos investigadores de renombre en aquella época. Acá era muy famoso el investigador Fabio Serpa, que ha fallecido hace poco tiempo aquí en la República Argentina, y tomó cuenta este investigador, han realizado peritajes en el lugar donde descendió este aparato, encontraron huellas físicas, encontraron elementos para poder verificar una cierta radiación en la zona, encontraron huellas, y bueno, y los testigos privilegiados de los pescadores en sí, ¿no? Que eran 6, como les decía, eran 4 hermanos, los hermanos Sosa y 2 amigos más. También hubo otros testigos por la zona que vieron pasar el aparato, si no me equivoco, había un camionero, otro pescador más también que andaba por la zona allí, por los aledaños. O sea que hubo varios testigos en este caso en sí, y la espectacularidad de este caso en aquella época, ¿no? Quería destacar esas constituciones que hemos mencionado en este caso, de tener un traje enfundado similar a nosotros, pero la particularidad de tener algo que protegía posiblemente de nuestro medio ambiente, ¿no? Y esas son otras variables que manejamos también del fenómeno ovni, del fenómeno humanoide, perdón, porque muchos de los casos de humanoide nosotros podemos divisar a través de los testigos que están como respirando nuestro propio aire. O sea que de donde vengan respiran nuestro mismo aire, o así sean del interior de la Tierra, con teorías que hay, o de otras partes de que no visitadas de la Tierra, en donde podrían habitar estos seres, o venir de otros planetas que tengan la misma constitución atmosférica que la nuestra. Y hay casos también como de este ser en particular que viene protegido, como si no quisiera interactuar con nuestros propios gérmenes, que también es una posibilidad muy grande y una variante, porque al respirar, al venir de otro ambiente completamente con gérmenes diferentes al nuestro, podría contaminarse, enfermarse o contaminarnos a nosotros. Son variantes que nosotros también manejamos y lo asociamos a casos verídicos del fenómeno, porque vemos todas estas características. Claro, yo creo que eso también es bien válido. Me acuerdo mucho de la novela de La Guerra de los Mundos, donde precisamente eso es lo que provoca la no invasión de la Tierra, ¿no? Que estos seres se enferman porque no tienen las condiciones para protegerse de los gérmenes, ¿no? Y también es así, digo, yo creo que en la naturaleza existe todo esto, ¿no? Aquí en cualquier otro planeta, digo, estamos recién saliendo de esta pandemia, de un germen local y todo lo que trajo, ¿no? Yo creo que finalmente la vida se abre paso en cualquier lugar en el universo y yo no descarto que así como hemos evolucionado en un planeta con esas condiciones, hay otro planeta llamado Tierra en no sé cuántos kilómetros o kilómetros luz, pero finalmente no lo podemos descartar. El universo es tan vasto y tiene una composición igual para todos que la posibilidad siempre existe, ¿no? Yo creo que qué bueno es que en su momento las cosas se empiezan a develar y nada sería mejor que interactuar, ¿no? El conocimiento es lo que ha llevado al hombre a donde está, y el conocimiento de otras formas de vida, de otras civilizaciones, culturas, desarrollos, vendría bien a todos. Así es. Esto me lleva también a otra pregunta, Carlos. Estas personas que han podido ser testigos y que han interactuado de cierta manera con esta vida extraterrestre, ¿han tenido algún cambio? ¿En algún momento reportaron
algún cambio físico, alguna sensación, o incluso también que hayan adquirido algún virus o algo, o eso no ha sucedido. Sí, 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 Laura, hay casos, hay casos. Nosotros nos manejamos con los casos que podemos dar como certeros, ¿no? Como estos que nosotros hemos transmitido con ustedes, en donde tenemos pruebas físicas del fenómeno aterrizaje, con particularidades en el terreno, ciertas, eh, o sea, reacciones que deja el fenómeno en la zona que podemos concluir como que el caso ocurrió, más la opinión valorable del testigo, ¿no? Y hay casos de se dice mucho también que hay casos donde se implanta al testigo, que hay abducciones. Eso ya está más ligado a muchas cuestiones que son más profundas, ¿no? Porque quizás no tenemos tantas pruebas también de ello. Se habla mucho de abducciones, de implantes eh, biológicos en algunos testigos, pero esos casos ya son, nosotros ya nos manejamos más con los casos que podemos demostrar, con los fenómenos ocurridos en el terreno, que podemos investigarlos, valorarlos, medirlos, testearlos, tomar muestras. Nuestra fundación se maneja de esa manera. Pero hay casos de testigos con secuelas, secuelas psicológicas. Yo después para no olvidarme, quiero cerrar con algo, con una definición muy personal mía, referente a la pregunta que vos me hacés ahora, Laura, con el tema de posibles causas psicológicas que pueda ocasionar el avistamiento a los testigos. Ok, y bueno, también ahí me quisiera hacerte otra pregunta. Estos casos que se han investigado, ¿los han documentado en algún libro? Las personas que nos escuchan, ¿dónde podrían encontrar la información de todo esto que hemos venido hablando? Bueno, la Fundación Argentina de Omniología tiene un blog que está en las redes sociales, está en internet, en Google, que se llama Luis Burgos Blogspot. Es el blog de Luis Burgos, que es el presidente de la Fundación Argentina de Omniología, en donde todos estos casos están asentados con fotos, pruebas, todas las pericias pertinentes que se han realizado en cada uno de estos casos, en donde este referente tiene más de 650 casos documentados aquí en la República Argentina, desde el año 1940, que hicimos mención al primer caso, hasta el día de la fecha, que siguen ocurriendo fenómenos. Últimamente más asociado a fenómenos de ovnis triangulares y ese tipo de morfología del fenómeno ovni. Pero sí, tenemos todo documentado y cualquiera puede entrar, está gratis, a modo gratis ese blog, lo repito, luisburgos.blogspot, y también en Facebook pueden entrar en la página oficial de Luis Burgos, investigador de la FAO, en donde pueden también ver muchos de estos casos allí volcados en Facebook también. Y también dentro del territorio, bueno, pues ahorita nos acabas de hablar de 650 casos y yo te preguntaría, ¿en qué parte, hay alguna parte más sensible del territorio argentino donde se pueda decir, bueno, por ejemplo, yo estoy pensando ahorita aquí en México, tenemos lo que se llama la Peña de Bernal, que se señala Sí. como un lugar donde se ven muchas cosas y no todo el territorio, no en todo el territorio nacional ocurre esto. ¿Hay en Argentina algunas regiones que sean muy, muy Sí. específicas? Quiero aclarar algo con respecto a lo que decís, Laura. El fenómeno ovni se comporta de forma fortuita, o sea que puede aparecer tranquilamente en la puerta de tu casa, podés asociarlo a una casualidad o no, pero hay zonas calientes también. O sea, el fenómeno de fortuito se lo puede ver en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier zona, en cualquier área, cualquier país. Pero hay zonas calientes, como vos la decís, allí en la zona de México, acá también en Argentina tenemos la provincia de Córdoba, que es una zona caliente, la provincia de La Pampa, y tenemos en provincia de Buenos Aires una amplia área, que es la bahía de San Borombón, que comprende prácticamente desde el partido de Magdalena en La Plata, hasta donde termina la bahía de San Borombón en Atalaya, en donde allí, en provincia de Buenos Aires, es una zona muy caliente, ya que en el año 1985 ocurrió el mayor avistaje de huellas ovnis allí en un campo de la zona, 150 huellas del fenómeno ovni en un solo lugar, en un solo campo, todas apiladas, algunas unas sobre otras como formando ochos,
como que aterrizaron, se despegaron, volvieron a aterrizar, marcaban el terreno, o eran muchos aparatos o eran pocos aparatos haciendo el fenómeno aterrizaje. Una de las fotos que yo te pasé, que son las finales, están esos campos donde se pueden ver las huellas, que son huellas asociadas al fenómeno aterrizaje, en donde queda plasmada la huella ahí con todas las particularidades de alteración de la parte biológica del terreno, y también del humus de la tierra, ¿no? Que también queda afectado al dejar plasmada allí esta huella de origen de una de radiación desconocida, ¿no? Emitido por un ente emisor. Y bueno, esa sería una zona caliente de aquí de la provincia de Buenos Aires, que comprende, como te decía, prácticamente toda la costa de la bahía de San Borombón. Hace poco estuvimos allí dejando una especie de homenaje, una placa recordatoria de esos eventos, y también hay un humanoide a escala hecho de hojalata, donado por un artista aquí de la Argentina de apellido Leguizamón, que lo ha donado para nosotros, para dejarlo como recordatorio, donde la gente va, toma conciencia de lo que ocurre allí en la zona, se toman fotos, que quedó como un lugar así pintoresco de la zona, ¿no? Y ahora que mencionas la evidencia física que ustedes encuentran y que pueden estudiar, dentro de esa evidencia física, ¿han encontrado algún elemento que no puedan identificar como algo ya conocido aquí en la Tierra? No, los elementos son siempre de la Tierra, pero en estado alterado. Se encuentra anomalías en la vegetación, a veces en ciertos casos en la vegetación, el pasto, podemos decir, se encuentra como si fuera una especie de fotosíntesis acelerada. En algunos casos el pasto está reverdecido, en otros casos está como deshidratado, en otros casos está ligado también a limaduras de hierro. Podemos pasar un imán por la zona, son pruebas que se hacen, que hacemos nosotros los investigadores de campo. Pasamos un imán por la zona y empezamos a ver que se empiezan a pegar muchos gramos de una especie de hierro limado, que no sabemos cuál es eh, todos los elementos, te vuelvo a repetir, son de la Tierra, tanto el hierro, se producen también alteraciones químicas, aparecen cloruro de sodio, aparece eventos químicos que son alterados, no sabemos por qué y cómo, pero son todos elementos de la Tierra, Muy en bien. una alteración producida por algo, ¿no? Por un ente emisor, por algo que alteró las condiciones de la zona. Ok, bueno, ¿qué creen? Pues Mm, nuevamente el tiempo se nos está terminando. A mí me gustaría que fuéramos ya cerrando con este tema. Este fenómeno da mucho, da para mucho. Hoy solo hemos querido completar este tema y seguramente en otras ocasiones hablaremos de otras cosas. Pero por hoy me gustaría, Javier, si pudieras darnos tus últimos comentarios. no, finalmente es un tema muy, muy interesante y retomando los elementos, la gente piensa que vamos a encontrar un elemento diferente si el universo está constituido de una forma y estos elementos dieron la formación de la Tierra, pues no veo por qué vaya a haber otras cosas diferentes, ¿no? Pero pues la gente piensa que si de lo que está hecho la Luna o Marte o lo que sea es diferente, pues es extraño, yo no lo aceptaría. Finalmente, vuelvo a repetir, como lo dije recién ahora, lo que yo conozco del universo, pues creo que, y de la Tierra, pues creo que va a ser siempre lo mismo, ¿no? Y a manera de chascarrillo, en el comentario que hizo de que eran dos hombres y una hembra, ¿cómo saber también? Pues si la hembra manda y grita, pues sí es hembra, igual que aquí. Entonces ya está claro. Bien, Javier. Carlos. Un comentario que puede llegar a ser universal, el de Javier, ¿no? Pues sí, ¿no? Eso sí es universal. La canción Pobres Cuates, bueno, hay un consuelo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy, muy bueno, bien, Javier. Y bueno, Carlos, Sí, coméntanos tu último comentario antes de despedirnos. sí, bueno, ante todo, gracias por esta nueva oportunidad de dejarme expresar esto que tanto nos gusta a nosotros los investigadores de fenómeno OVNI, que es analizar estos casos, seguirlos hasta in situ. Nosotros vamos al lugar donde acontecen los hechos
y vamos descartando, dando como hechos concretos como que son verídicos y otros no. Hay mucho fraude también, muchísimo fraude. Hoy en día hay muchísimo fraude con las imágenes editadas, pero nosotros acudimos al lugar de los hechos in situ, nuevamente repito, para ver y certificar que los casos sean verdaderos y certeros, ¿no? Esa es la investigación que hacemos, específicamente de campo. Excelente, por eso me gusta tener estas charlas contigo, porque sé que estamos hablando con una persona y una asociación que son muy serios, que están haciendo un trabajo comprometido, científico, y que eso, bueno, habrá gente que aún así siga siendo escéptica, aún así no concuerde o no quiera ver estas realidades, pero definitivamente es garantía que ustedes hagan esta labor y este trabajo de la manera que lo hacen, con una metodología, con un estudio muy serio de todo lo que ustedes realizan y de los casos que documentan y después nos presentan. Así es, Laura. Quiero agradecerles entonces que hayan estado con nosotros. Carlos, mil gracias. Más adelante esperamos seguir hablando de otros temas relacionados con el fenómeno. Y bueno, por hoy se llegó el tiempo. Y bueno, les recuerdo a las personas que nos escuchan que nos busquen en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. También que nos dejen sus sugerencias de temas, de invitados. Y no me quiero ir sin recordarles que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.